Ya comienza Procesando el Derecho. Procesando el Derecho. Un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal que nos acerca a las vivencias profesionales y personales de importantes referentes del derecho nacional en primera persona. Edición Los Pioneros. Los Pioneros. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de este podcast Procesando el Derecho, nuestra edición Los Pioneros. Hoy con un invitado muy especial, así que yo estoy realmente muy ansioso por comenzar. ¿Cómo estás, Rubens? Hola, Arturo. Hola a todos quienes nos están escuchando. Como siempre decimos, en este proyecto, en este programa que lleva adelante la Asociación Argentina de Derecho Procesal, nos invita a redescubrir historias, anécdotas y sobre todo a generar espacios de reflexión, siempre también llevándonos un mensaje que nos insta a continuar en este camino de los trabajos, de la escritura científica dentro del derecho procesal. Muy contento y muy agradecido por el tiempo que también nos dedica el entrevistado del día de hoy. Así es, Rubens. Bueno, yo te decía que estoy muy ansioso por comenzar porque hoy estamos con el doctor Eduardo Teiza, que paso a presentar brevemente sin perjuicio de que vamos a descubrir mucho sobre la carrera del doctor a lo largo de esta entrevista. El doctor Eduardo Teiza es profesor titular, investigador y director de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de La Plata. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, también del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y actualmente preside la Asociación Internacional de Derecho Procesal. También ha enseñado en diversas universidades del extranjero, por solo nombrar algunas: Bolonia, Yale, Florencia, Medellín, actualmente Pompeu Fabra en Barcelona, y participó además de procesos de reforma de la legislación procesal civil en Argentina. Es autor y es coordinador de numerosas obras de referencia en el derecho procesal nacional e internacional y además es consultor internacional en proyectos sobre el proceso civil transnacional, como por ejemplo en las iniciativas de UNIDROIT. Así que nos encontramos con un invitado muy especial a quien, antes de que nos salude, me gustaría darle pie para esta conversación, preguntándole, ya que pasó tanto tiempo y tantas experiencias en el extranjero, en diversas universidades, tanto como estudiante primero, luego como profesor, ¿cómo se transformó, doctor, su manera de enseñar el derecho a lo largo de este recorrido? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente un gusto estar con ustedes. Le agradezco a la asociación esta iniciativa de invitarme. Y en un podcast que habla de procesando el derecho. Realmente cuando lo escuché me llamó la atención. Tal vez el derecho necesite en nuestro país un auto de procesamiento, porque está un poco complicada la institucionalidad nuestra en términos generales. No ahora, digamos, nuestra institucionalidad viene estando complicada desde hace mucho tiempo y tal vez más que procesarlo al derecho, lo que debamos es rescatarlo en su mejor sentido como instrumento de convivencia social, vital. En ese sentido, debo decir que nuestra sociedad a veces no comprende la importancia de respetar las reglas y a veces sufre un comportamiento anómico. Más allá de lo procesal, creo que lo procesal se inserta básicamente en el fenómeno social jurídico, y desde ese punto de vista creo que hace falta ocuparse seriamente. La pregunta, si la entendí mal, hace referencia a cómo empecé, que es la forma de explicar cómo seguí. Yo la primera respuesta que daría es: empecé con un estímulo muy grande por la docencia, y eso me viene desde una especial razón, que es haber convivido. Yo soy único hijo y conviví con dos profesores, no de derecho, sino de literatura y de historia y geografía, mi padre. Eso hizo que en mi casa, así como en otras casas, los padres tienen ocupaciones que transfieren a sus hijos. Yo creo que las transfieren cuando hay mucho gusto, cuando hay mucho
mucha pasión por lo que se hace, y mi familia eso era una regla que estaba implícita, que no era, mis padres jamás me dijeron que me dedique a enseñar, no lo veían como mi camino, no sé si alguna vez vieron cuál podía ser mi camino, francamente, pero simplemente el haber convivido con ellos formó parte de mi vocación, y yo creo que me explico muchas de las decisiones que tomé producto de esa matriz inicial. Mi entusiasmo por el derecho al principio debo decir que era bastante relativo, como el derecho visto desde un punto de vista normativo simplemente. Yo terminé mis estudios en la época del proceso militar, y la enseñanza del derecho en Argentina no es lo que soy. Era una enseñanza muy enciclopedista, con una referencia muy clara a los textos normativos exclusivamente, y muy memorista sobre todo. Y había pocas respuestas, y menos respuestas para salir a trabajar como aquello que yo me formé, que era como abogado. Y debo decir que lejos de tener claro qué iba a hacer, al principio tuve una gran confusión sobre qué podía ser mi destino. Me gustaba la carrera, me gustaba estudiar Derecho, me sentía cómodo con aquellas cosas que tomaba para mí, pero claramente me gustaba más, por ejemplo, las clases de filosofía que las de Civil 1. O hasta el mismo procesal, digamos. No tenía más inclinación sobre interrogantes mayores que sobre interrogantes meramente normativos. Pero bueno, tampoco tenía las armas para hacer una revolución en los estudios. Pero sí sentía, mi revolución era cierta insatisfacción. Y cuando terminé mi carrera de abogacía, realmente no sabía muy bien qué camino seguir. Y allí, por suerte, en La Plata es una universidad muy fuerte, y sobre todo es muy fuerte la cátedra de Derecho Procesal, o el grupo de Derecho Procesal. Y bueno, me encontré con 3 de los que fueron mis maestros y un grupo muy fuerte. Por mis maestros nombro a Augusto Mario Morelo, a Roberto Berizonce y a Juan Carlos Hitters. Los 3 tuvieron se alternaron momentos cruciales en mi desarrollo como profesor, de distintas formas. Yo me acuerdo que la primera vez, no quiero hacer detalle porque se imagina que condensar las experiencias es muy difícil, pero me acuerdo una conferencia que fui a escucharlo a Morelo, a Junín. En ese momento el tema crucial era el Superior Tribunal de la Causa para la Corte de la Nación, y Morelo planteaba las alternativas institucionales que estaban detrás de aquella vieja sentencia de la Corte Estrada, San Martín de los Andes, Di Macio y muchas que siguieron sobre cuál era el Tribunal Superior de la Causa, y esta idea de la Corte de estructurar todo el Poder Judicial bajo ella en la revisión. Y me acuerdo que Morelo era un orador magnífico, y él, cuando explica este fenómeno, habla de los blancos y los negros, y que nada para él era blanco y los negros, sino que había una infinita gama de matices entre el blanco y el negro, y que él veía el derecho como un atardecer y un amanecer. Ustedes dirán, ¿esto qué sentido tiene? ¿Por qué estoy contando esto? Y lo estoy contando porque son aquellos hechos que a uno le impactan y que después marcan la carrera. Digamos, para mí fue clave ese mensaje. Yo dije, bueno, yo acá estoy muy cómodo. Estoy trabajando con gente que ve más la duda que la afirmación. Esto es un poco el atardecer y el amanecer. Lo mismo me pasó con Berizonce, con quien empecé las clases, y exactamente lo mismo puedo decir
de Juan Carlos Gitter. Los tres tuvieron un papel relevante. Y poco tiempo después de recibirme, yo fui secretario de Morelo en el Instituto de Derecho Procesal y organizamos en el 81, hace muchísimos años atrás, no quiero contarlos, de tanto que hacen, organizamos un congreso, organizaron, y yo era secretario del instituto, así que me tocaba desde luego las tareas menores, porque no tenía otro peso que ocuparme del trabajo más incómodo, eso era lo que me tocaba. Y producto de Juan Carlos Gitter, se estuvo estudiando con Capelletti en Italia, se lo invitó a Capelletti a que asistiera a ese Congreso Nacional en la universidad. Fue una revolución para todos nosotros. Capelletti era de una brillantez absoluta y siempre recuerdo que una de las conferencias que Morelo lo invitó a dar fue en un ámbito, en el Colegio de Abogados, en un ámbito una audiencia relativamente pequeña, eran más que nada los profesores de procesal y la gente amiga de todos ellos, y Capelletti habló sobre los estudios de derecho. Y básicamente explicó la incidencia de Bolonia y los glosadores en el desarrollo del derecho. Bueno, ahí yo, si me había encantado con Morelo, también me pasó lo mismo con Capelletti. Y tenía en aquel momento un inglés muy precario, menos italiano, y definí irme. Y trabajé durante 3 años para poder ir a trabajar, y tuve la suerte, y desde luego pertenecía a la escuela que pertenecía. Los tres, Morelo, Berizonce y Gitter, me ayudaron mucho en esto y me terminaron admitiendo para ir con Capelletti. Y realmente eso cambió absolutamente mi forma de mirar el derecho. Si quieren una anécdota que pinta un poco esto, el Instituto Universitario Europeo era en ese momento la única iniciativa de la Unión Europea en materia de educación. Interrúmpanme, por favor, voy a cortar la respuesta, pero estoy a disposición de ustedes para los cortes que quieran hacer. Pero cuento esta anécdota nomás. Allí, en ese momento, la Unión Europea había invertido mucho en este instituto. Capelletti era el director del instituto, director académico. Y teníamos una serie de clases, pero las clases eran: llegaba el profesor, hablaba 20 minutos y después se discutía, esperaba las preguntas. Y yo estaba preparado para decir qué decían los textos, pero no para interrogarme sobre los textos. Tenía un problema, entonces yo iba, me sentaba a escuchar. Y a los 20 minutos el profesor terminaba de dar clase. Y todo lo demás eran preguntas de los estudiantes. Claro, era mucho más productivo aprender así, porque cuando uno no estaba leyendo para acordarse, estaba leyendo para comprender, para desafiar el texto, para asumir crítica y para después ir a preguntarle al profesor. Bueno, eso era todo lo contrario de lo que yo había hecho en mi carrera de abogacía. Y obviamente esto supuso un cambio muy grande en la forma de tratar las cuestiones jurídicas. En un ambiente que era una institución de la Unión Europea, que está entre las instituciones, no es tan conocido como Harvard o Yale, pero el posicionamiento académico en ciencias sociales y jurídicas de este instituto era altísimo, un nivel de excelencia. Les cuento otra anécdota si quieren, nada más y ya termino. Al poco tiempo de estar allí, me llama la secretaria general y me dice que va a venir Felipe González, el presidente de España, y no había ninguno de los estudiantes y docentes de lengua hispana. Yo era el único. Entonces me pidió que lo acompañara.
Y el primer discurso como presidente de la Unión, que es pro tempore, lo da Felipe González en la Abadía Fisolana, allí en la universidad. Yo cuando recibí la tarjeta invitándome a una comida con Felipe González, digo que esto no es mi misma realidad. Bueno, y eso, discúlpeme que haya detenido tanto en la primera pregunta, pero eso cambió mucho mi forma de ver las cosas y mi forma de insertar mi desarrollo profesional. Empecé a entender que esto de las barreras nacionales son un poco relativas. Hay que traspasarlas. Excelente, profesor. Y le confieso que desde nuestro lugar, seguramente a Arturo también le pasa, tenemos que estar constantemente tratando de mantener un cierto equilibrio entre lo que nos despierta el entrevistador y lo que nosotros queremos acotar. Pero seguramente esto que nos señalaba nos lleva a repensar los modelos de enseñanza y aprendizaje del derecho, ¿no? Tanto por su anécdota como por esta línea histórica que nos hace entre aquellos tiempos donde usted era un joven egresado y los tiempos que nos atraviesan, ¿no? Me parece también importante lo que usted nos decía, bueno, repensemos este nombre que le hemos dado a este ciclo de podcast de Procesando el Derecho, y seguramente la manera en la que se enseña y se aprende el derecho también tiene que tener relación con la manera en la que se procesan los aprendizajes, ¿no? Pero como docente, y también muchos docentes son convocados por el Poder Legislativo, los poderes ejecutivos en ciertos programas, y quisiéramos conversar un poquito sobre el programa Justicia 2020 para el que fue convocado en aquel momento cuando se llevaron adelante las bases para la reforma procesal civil y comercial, ¿sí? Y quisiéramos saber un poco, realizando un balance, ¿qué deudas o qué cuestiones quedan pendientes aún del proceso civil y que subsisten, repensando aquellas iniciativas del programa Justicia 2020 para el que usted fue convocado e integró el Consejo Consultivo? Las deudas son gigantes. Creo que no hay una convicción fuerte sobre la importancia que la justicia civil tiene. Hay un concepto que yo en general suelo plantear, que es que definimos a la justicia civil, entendiendo por esta el concepto más amplio de civilidad, como no penal. Se ha hecho uso de la idea de la justicia civil como justicia no penal en forma exagerada. Y pareciera que todo el mundo está conforme con esta denominación. Y a mí la denominación de justicia no penal me hace reaccionar en este sentido. Creo que las sociedades son sociedades civiles fuertes por la gran cuota de civilidad y respeto a los derechos que estas sociedades tienen. Y la parte de la sociedad vinculada con el proceso penal es una infinita minoría. No pinta una sociedad. El proceso penal, con todo mi respeto para el proceso penal, no estoy haciendo una crítica al proceso penal. Digo que no es paradigmático de una sociedad lo penal. Lo paradigmático es cuánto de civil sea. Y nosotros nos hemos acostumbrado a hablar de justicia no penal, aludiendo a la justicia civil. Y esto lleva o viene de la mano de un descuido muy grande durante mucho tiempo del proceso civil y de los estudios del proceso civil, que languidecieron. Nosotros tenemos una raíz vinculada a la tradición más dura del procesalismo hispano del 800, con un código. Si ustedes toman esta idea, simplemente no se discutió nunca en el Congreso de la Nación un código procesal civil nacional, nunca.
La ley 17454, que rige en el ámbito nacional con reformas, es una ley de la Revolución Argentina. Y es, ciertamente, llama la atención que un gobierno militar sea el que legue una forma de enjuiciamiento civil, donde la democracia, después de tantos años de democracia, 40 años, debería haberse dado el gusto de sancionar un código procesal civil. En la Nación, el código procesal, primer código procesal, viene de la provincia de Buenos Aires, no se discute en el Congreso de la Nación. Y después viene el de la Revolución Argentina. Después vienen reformas que intentaron modificar aspectos menores, pero nunca el cuerpo. Cuando se convocó al proyecto 2020, lo que nos pidieron fue hacer un código nuevo. Y fue una experiencia fantástica, sobre todo para los que integramos la comisión chica, que estaba Mario Kaminker, María Lilia Díaz Cordero y Patricia Bermejo y yo, y como facilitador Santiago Pereira, porque lo que tuvimos que hacer fue redactar un código, primero redactar las bases, que las bases, el proyecto de bases lo escribimos con Díaz Cordero y con Santiago Pereira, los tres, y después lo discutió la Comisión General. Y el código procesal, que en la redacción estuvimos los cuatro, Mario Kaminker, Díaz Cordero, Patricia Bermejo y yo. Y la idea era discutir un código nuevo. ¿Qué idea yo destacaría al margen de la concentración, la oralidad? La inversión del código en su índice es distinta que los códigos que están en vigencia en general. El problema de escribir un código nuevo es un problema grandioso, porque uno le dicen, escribo un código nuevo, y uno dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? ¿Qué índice uso? ¿Cuál es el primer artículo? Y este era el mandato. Después de las bases, escriban un código nuevo y llévenlo a la comisión. Entonces allí la idea que compartieron el resto de mis colegas fue: miren, el código procesal está pensado como un mapa y un recorrido para los jueces y los abogados. Empieza por la competencia, jurisdicción, jueces. Y la idea fue toda la contraria. Fue poner primero los principios, siguiendo la tradición de Couture, del proyecto de Código 45 y todo lo que se ha hecho en materia de principios, y después las partes, derechos y deberes. Es un código para la gente. Y esto es sencillamente un mensaje muy fuerte en términos de civilidad. Lamentablemente todavía no hemos logrado, no obstante que está descansando desde el 19 en el Congreso de la Nación, porque los códigos mantienen estado parlamentario, no se han ocupado del código. Pero realmente allí hay muchísimo para hacer. No solamente los legisladores, deberíamos los juristas, los profesores de derecho, los abogados, los jueces, preocuparse por un instrumento tan importante como es un código procesal civil o las leyes procesales civiles. En este sentido, a mí me enamora la idea que hay una idea de correspondencia entre el derecho sustancial y el derecho procesal, que también tiene una parte muy sustantiva, porque es un derecho, en definitiva, es la concreción de la garantía de protección judicial, que es la relación entre derecho y los mecanismos para asegurarlo. Es imposible entender un derecho sin un remedio. Esto que los ingleses, Blackstone, al hablar del derecho inglés, decía que en el comentario de la ley de ingresa de 1865, lo que decía es que el derecho se componía, o el esquema jurídico del Estado debía ser los derechos, que son los rights, los ilícitos, que son los wrongs, que pueden ser ilícitos civiles también, y los remedies. Esta es la trilogía básica de un ordenamiento jurídico. Y en la Revolución Francesa, después que se sanciona el Código Civil francés de 1804, en 1806 se sanciona el Código Procesal. Porque es imposible entender el ordenamiento sin esta complementariedad entre sustantivo
y el procesal, que tiene una suerte de sustantividad constitucional y convencional también. Por eso el proyecto fue una experiencia para hacer una sola vez. Redactar un código se hace una sola vez, no se hacen varias, porque es un trabajo muy grande, pero también es muy desafiante. Fue un periodo, aparte con grandes amigos, fue un periodo y la comisión y toda la estructura del proyecto fue muy bien concebido, porque el grupo era de unas 20 juristas de distintos pensamientos, y a nosotros nos tocaba hacer la redacción original. Después había una comisión revisora de primer examen, y después había una discusión en el plenario. Así que fueron discusiones apasionantes, y se intentó hacer, yo creo, un buen instrumento que desde luego podría ser mejorado, con un enfoque también muy fuerte en el comparado. Era un código nuevo, pero no nos limitamos a instrumentos nacionales, sino que se abrió el análisis a otras experiencias. Bueno, a mí me surgen muchos pensamientos a raíz de lo que nos acaba de comentar. Sin duda hablamos de muchas deudas y necesidades de reforma en lo institucional, a nivel académico y a nivel legislativo. No obstante, me quedo con algo que dijo el doctor, que es que se necesita de un mapa, porque es verdad, en épocas de tormentas, en épocas turbulentas, necesitamos buenos marineros, pero sobre todo de un mapa, y en ese sentido creo que el proyecto salido del programa Justicia 2020 tenía una brújula muy importante, que era ese título preliminar que irradiaba los principios a todo el resto del proceso. A mí me gustaría también aprovechar, ya que lo tenemos acá, para preguntarle sobre un hito del currículum, una joyita, me permito decir, que tiene que ver con su obra, pero antes de repasar la obra me gustaría que nos cuente respecto de los frutos. En el año 2016 el doctor recibió el premio Enrico Redenti, que se otorga a quienes se destacan en grado eminente en el derecho procesal en el ámbito internacional. ¿Qué significó para usted esa distinción? Es un recuerdo lindísimo para mí. Me lo entregaron en Bolonia, entonces, y ese año se dio el premio Redenti fuimos nombrados, nos otorgaron el premio Redenti en forma conjunta a Luis Cadiet y a mí. Con Luis Cadiet, en ese momento él era presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, y a mí me tocaba presidir el Instituto Iberoamericano. Y fue realmente emocionante, porque hay toda una trayectoria. Bolonia fue la Secretaría General de la Asociación Internacional durante muchísimo tiempo. El que entregó el premio fue Federico Carpi, que es uno de mis grandes, también un maestro también para mí. Yo he dado clases con él. Ha tenido muchísimo que ver con el desarrollo de mi carrera internacional la figura de Federico Carpi, así que él entregara el premio, la ceremonia fue muy, muy emotiva. Me tocó recibirlo con un gran amigo. Yo en ese momento estaba en el Presidium de la Asociación Internacional y trabajaba junto con Luis Cadiet, así que todo fue muy significativo. Mucho peso también, porque de quienes habían recibido el premio de Alcalá Zamora, últimamente Michele Tarufo, Remo Caponi lo acaba de recibir hace 2 años. Fue una experiencia que uno en general, cuando suceden estas cosas, sufre el síndrome del impostor, que yo creo que ustedes lo conocen. Es decir, uno teme ser descubierto. Uno dice, ¿cómo a esta gente se le ocurre que yo? Pero claro, no deja de ser un motivo de gran alegría y de agradecimiento a todos aquellos que han formado parte del camino, que han ayudado a estar allí y que han tenido que ver con eso, ¿no? Yo jamás me hubiera pasado si no hubiera pertenecido a algunos lugares, tales como la Asociación Argentina de Derecho Procesal, tales como mi Universidad Nacional de La Plata, tales como el Grupo de La Plata, tales como grandes amigos en el derecho procesal
argentino, en el iberoamericano, particularmente en el latinoamericano, que es un medio que yo básicamente he tenido mucha actividad en Europa, pero no pretendo tener una mirada europea. Mi mirada es Argentina en primer lugar y latinoamericana en segundo lugar, y desde esa visión transito un mundo de múltiples nacionalidades. Y bueno, profesor, en este camino, como bien hablábamos hace un ratito, integró la comisión del programa Justicia 2020, también integró las iniciativas o los proyectos sobre procesos colectivos en Argentina, ¿sí? Y bueno, parece ser de que yo lo que busco en este podcast es que usted nos deje algunas reflexiones, y me parece que ahí está el desafío de este encuentro. Respecto a esa cuestión, ¿no? Como sabemos, no existe hoy una ley que pueda reglamentar los procesos colectivos, y queríamos saber si puede compartir alguna reflexión, un pensamiento sobre qué falta para superar estas situaciones de vacío legislativo en relación a los procesos colectivos. La experiencia argentina es muy particular, ¿no? Porque desde la incorporación del artículo 43, con una redacción donde cuando uno busca los debates constituyentes no tenía muy claro la diferencia entre el amparo individual y el amparo colectivo. Lo digo después de una lectura de los antecedentes donde se pensaba que un proceso colectivo era simple. Y la verdad es que un proceso colectivo no es, por regla, muy simple, porque es un proceso representativo y porque hay un abanico de intereses. Pero bueno, el constituyente del 94 tuvo, digamos, la sensibilidad como para dejar plantada la simiente de un instrumento que yo creo muy valioso para el debate social, para la protección de los derechos individuales en una asimetría muy grande entre consumidor y empresas, para problemas de medio ambiente y para problemas estructurales y sociales. Es de una gran importancia. Pero lo que no se ha visto es la predisposición del legislador, porque desde luego el Estado es responsable muchas veces de violaciones en la dimensión colectiva de los derechos, una predisposición para arreglarlos. En su momento me tocó trabajar en un proyecto de procesos colectivos que yo creo que era muy bueno, pero claro, establecía ciertas limitaciones. El tema de la representatividad adecuada es un tema clave. Entonces, cuando se intentó explicar que era necesario ejercer un control sobre quién es el representante, que podía quedar en manos del juez, pero había que ejercer un control sobre la calidad, las calidades y cualidades de quien invoca la representatividad de otros. Problema, bueno, dominaron las pasiones y los intereses, ambas cosas. Y eso creo que mantiene la situación en un grado importante de inmovilismo. La Corte rescató el problema, lo reglamentó del modo que pudo, pero hace falta mucho más. Vemos claramente, yo creo que para dar un ejemplo muy simple, el proceso colectivo se asimila en mucho a los procesos de quiebra. El proceso de quiebra en sí mismo es un proceso colectivo. Por algo, el constituyente lo ubicó entre la legislación nacional para ordenarlo. Nosotros no tenemos ese orden y desafortunadamente algunas cuestiones trascendentes como estas no las discutimos con la profundidad que deberíamos. Es ineludible tener una discusión seria sobre cómo reglamentar los procesos colectivos y qué tipo de justicia tienen que tener. Hoy los procesos colectivos demoran muchísimo tiempo. En lo nacional, que también está discutido, esto nacional, Ciudad de Buenos Aires hoy, hay un acceso amplio
pero después demoran años y años y años y años y años. La matriz no es adecuada para regularlo. Pero para esto debería ser un problema que abogados, jueces, también el mundo de la política debería encontrar un camino. Y para encontrar el camino hay que insistir, no hay otra solución, digamos. Uno se puede dejar abatir y pensar que, bueno, no hay, entonces me tengo que conformar. No, hay que seguir planteándolo. Es necesario contar con una reglamentación adecuada, reglamentación en una normatividad que permita un acceso amplio y que lo regule adecuadamente, porque la gente necesita esa protección. Está claro que como primera conclusión parcial a la que podemos ir llegando es que a nivel doméstico tenemos muchas deudas y muchos faltantes. Ahora yo me voy más al plano internacional. Me gustaría saber, ya que ha estado al frente de asociaciones de derecho procesal en todos los niveles, me refiero a la Asociación Argentina, primero, luego al Instituto Iberoamericano y hoy preside la Asociación Internacional. ¿Qué significa para usted presidirla hoy en este contexto, en este mundo jurídico que se encuentra en constante y vertiginosa transformación? ¿Qué temas cree que no pueden quedarnos afuera de la agenda? Sí, puedo volver un poco al comienzo de la afirmación en la pregunta. Es cierto que nos quedan deudas, a todo el mundo le queda deudas. Digamos, no hay estados perfectos. Entonces, no querría que la mirada sea una mirada poco optimista, negativa, que se centre en las cosas que no hemos logrado. Yo creo que diría, en cambio, que tenemos muchos desafíos por delante, y eso es encantador. Y tenemos una sociedad que sigue viviendo en democracia, con infinitos problemas, pero sigue viviendo en democracia, que uno encuentra a su paso y en la convivencia gente con la cual es un placer convivir. No es un país que tenga problemas serios y agudos de convivencia. Sí, tenemos muchos problemas, pero también hay un camino para solucionarlos. ¿Tenemos problemas con la enseñanza del derecho? Sí, tenemos. ¿Qué hay que hacer? Y hay que solucionarlos, hay que ponerle esfuerzo, discusión, convivencia, diálogo, cooperación. Poniéndole esto, ¿se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. ¿Por qué no se puede mejorar? Institucionalmente en lo procesal tenemos problemas, sí, pero hay que buscar la forma de llegar a acuerdos básicos. Y esto es lo que tenemos por delante. Y si uno ve el encanto del desafío, es mucho mejor que ver el problema, que a veces deprime. Yo creo que no hay que deprimirse, yo creo que hay que ponerle ganas, pasión, vocación, y eso es lo que nos toca. Digamos, nosotros no somos observadores depresivos de una realidad ingobernable. Somos críticos para buscar respuestas y lograr mejoras. Esa es la primera parte, pero no podía dejar de decir esto porque también tengo una mirada severa, diría yo, con los problemas. Y desde luego la realidad que más me duele es la realidad argentina, como es lógico. Lo otro no dejó de ser un espectador que mirando afuera comprende algunas cosas adentro, yo diría. La Asociación Internacional es una empresa, digo empresa porque es un proyecto con una vitalidad de hace ya 75 años. Comenzó con el anhelo de unos pocos. Curiosamente, quien fue el mentor de la Asociación Internacional de Derecho Procesal fue Alcalá Zamora y Castillo, hijo del que era presidente de España antes de la Guerra Civil. Y el primer escrito sobre la Asociación Internacional lo publica y lo encuentro en la biblioteca de mi facultad. Él fue profesor en La Plata, Alcalá Zamora y Castillo. En ese lugar estaba ubicado Argentina. Y bueno, desde aquel comienzo hasta hoy, desde luego ha pasado mucha agua bajo el puente, se ha colocado como un lugar de cooperación entre gente con una vocación similar, de un mérito académico notable, la mayoría de los que integran, con un proceso de selección
bastante dura en el ingreso. Lo mismo que sucede con el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, que en la vertiente latinoamericana también es una institución muy seria. Y lo mismo diría yo que la Asociación Argentina, que también reúne el esfuerzo de muchos procesalistas con una gran vocación por lo que hacen, en una muy fuerte seriedad por el estudio. Y desafíos de la Asociación Internacional por delante tiene muchos en un mundo que hoy es muy complejo, digamos. No puedo dejar de mencionar que en este momento estamos viviendo desde hace ya poco más de 2 años una guerra difícil y cruel por la invasión de Rusia a Ucrania, que se mantiene latente, una guerra que pareciera ser que ha cobrado muchísimas vidas entre Israel y el territorio de Gaza, y ahora extendida a Irán, por no hablar de las cuestiones que suceden en Senegal y otras naciones que están viviendo regímenes políticos muy duros y guerras civiles muy duras. En ese escenario, también es cierto que Argentina es un país en paz y es un país que, con todas las cosas que suceden y todas las debilidades que tenemos, mirando el contexto general, hay mucho para rescatar y mucho por lo cual apostar. Así que yo creo que lo internacional es un escenario muy importante porque permite convivir con culturas y miradas de distinto tipo. Uno aprende muchísimo en esta convivencia, se da cuenta que las diferencias no son tan grandes. Yo ahora en julio tengo que dar clase a China. Uno dice, y muchos amigos me preguntan, ¿y qué hablas en China? Bueno, muchas cosas tienen problemas similares a nosotros. Intentan ver, por ejemplo, una de las cosas que me preguntaban es cómo tratamos los procesos colectivos. Desde una mirada no ingenua, China tiene una inversión muy grande en los automotores, en los autos B y D, que ustedes seguramente conocen, y hay un proceso colectivo en Brasil con respecto a las formas de trabajo que utiliza BYD en Brasil. Entonces a la gente en China le preocupa, con respecto a la inversión argentina, cuál es el tipo de control sobre esto. Es un mundo totalmente interconectado, entonces mirar afuera es reconocer los problemas de adentro, no es que el proceso colectivo nos interese solamente a nosotros. La pregunta es, ¿están mirando? Es decir, no estamos solos, creemos que estamos solos, pero antes de erradicar una inversión, el sistema jurídico debe ser sólido, si no nadie hunde capital. Y no estoy haciendo una visión estrictamente economicista, digo, es un instrumento muy importante para vivir en paz, pero también para el desarrollo, para el fortalecimiento hasta económico de un país. Cuando lo escuchaba, doctor, quería ir marcando algunas palabras como para ir finalizando este encuentro. Y usted dirá si agregamos otras más, pero me parece que nos marcó un escenario tanto nacional como internacional en el que estamos en este momento. También nos marcó, hizo referencia a desafíos, y que en estos desafíos y en este escenario tanto nacional como internacional no estamos solos en esta manera de pensar y repensar el derecho y el derecho procesal en particular. ¿Por qué? Porque nos unen estas asociaciones, estos institutos que hacen que nos podamos reunir, repensar, como decía, y poder llegar a proponer ciertas maneras o nuevas miradas, cuestionamientos. Por mi parte, yo me llevo de este encuentro esas palabras y su anécdota de la manera en la de que podemos llegar a cuestionarnos el derecho, preguntándonos tanto en la enseñanza y en el aprendizaje. Por mi parte, Arturo, estoy muy contento de este encuentro, y doctor, también agradecemos de parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal por su tiempo, por sus reflexiones, por dejar este aporte
a nuestra asociación. Arturo, me gustaría saber cómo estás vos después de estas palabras, de este aporte que nos dio el doctor. Bueno, Rubén, sin duda motivado porque me gusta una de las anteúltimas respuestas que nos dio el doctor respecto a que en este escenario cambiante, quizá desconcertante, no nos queda otra que mirar para adelante y tomar el desafío. Y yo creo que la trayectoria del doctor encarna eso a la perfección. Sin duda queda muchísima tela por cortar. Por mí me quedo charlando hasta altas horas, pero bueno, como es lógico ante semejante recorrido, ¿no? Es imposible abarcar todo. Yo le agradezco mucho, primero que nada a vos, Rubén, por este momento nuevamente, al doctor por acompañarnos y disponer de su tiempo para estar acá con nosotros, y a nuestros oyentes por compartir una vez más un episodio. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Esto fue Procesando el Derecho, Procesando el Derecho. un podcast realizado por la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Procesando el Derecho. Seguinos en Instagram en @aadprocesal y entérate de todas las novedades de la asociación.